Hola, bueno, buenos días a todos. Ahí los veo a la doctora Gaby Bravo y a las bioquímicas del Laboratorio del Milagro. Como dije, el programa de redes laboratorio está yendo para el Milagro porque estábamos teniendo problemas con internet. Si querés, Gaby, comencemos por todos los que ya se conectaron, que somos bastantes, así que está buenísima la convocatoria. Dale. Bueno, hola, buen día. Estamos acá, bueno, en el laboratorio del Hospital del Milagro. Estamos con las chicas de la residencia, Pau y Flor, que son del tercer año de la residencia, acá que nos van a acompañar en la presentación, y Conce, que también la conocen, que estamos en el laboratorio de arbovirus. Vamos a comenzar, yo creo que más o menos ya estamos en, en el horario sobre todo. La idea es que esto sea dinámico y por ahí si se necesita interrumpir en el momento por alguna pregunta, háganlo, porque muchas veces las preguntas finales van quedando dando vuelta y no se pregunta por ahí en el momento. Así que no hay ningún problema, lo escriben en el chat y nosotros vamos leyendo para poder ir contestando en la medida que vamos avanzando. Así que bueno, nosotros vamos a dar arranque desde acá. Entonces, hoy la reunión está enfocada puntualmente a lo que es el diagnóstico. Vamos a hablar, me van a escuchar decir sobre todo, hablar de dengue, pero siempre nos enfocamos en todo lo que es el laboratorio del síndrome febril agudo inespecífico, que ahí no solo tenemos dengue, sino que tenemos chikungunya, zika, y hacemos vigilancia para otras patologías. En todo lo que es toma de muestra, que es fundamental, es clave la toma de muestra y la derivación, porque nuestro laboratorio prácticamente la mayoría de muestras que se llegan a procesar son de los laboratorios que nos derivan. Solamente para hacer un poco de historia o de entrar en el tema, que normalmente nosotros hablamos de enfermedades transmitidas por artrópodos o arbovirus a todo lo que es dengue, chikungunya y zika. Arbovirus es un término general que se da a aquellos virus que son transmitidos por artrópodos y en este caso vamos a hablar de Aedes aegypti, Aedes albopictus y ahora se nos suma un nuevo artrópodos a todo lo que venimos estudiando, que es el culex, que es el mosquito que transmite el virus de Oropuche, que estamos haciendo nosotros desde el Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica. Ya habrán escuchado hablar de los brotes que vienen sucediendo en Brasil y en el norte de Bolivia. Dentro de lo que es la familia del virus del dengue, lo tenemos a Zika también, y a la fiebre amarilla y a la encefalitis de San Luis, que forman la familia de los flavivirus. Chikungunya está en una familia distinta, que son los alfavirus. ¿Por qué es importante o es relevante saber esto? Por las reacciones cruzadas que pueden tener las pruebas serológicas cuando uno procesa las muestras. El virus Oropuche pertenece a otra familia que son los Bullavi. Nada más que para eso. Ahí está. Siempre la sospecha del agente causal del síndrome febril agudo inespecífico va a depender. Bueno, pasen chicas, justo acá llegan las chicas de epidemiología y vamos a hacer un stop de 2 minutos. Hola, hola. Así se acomodan los chicos y ahí continuamos. No tenía que...
Bueno, ahí continuamos, acá se acomodaron los chicos de epidemiología. Ellos ya van a seguir con la presentación, después ya se van a presentar. La sospecha del agente causal del síndrome febril agudo en específico es fundamental y siempre tener en cuenta la epidemiología de la región, y hablamos de región incluso dentro de lo que es el país. Nosotros acá en el norte de Salta, la epidemiología o la situación es distinta por ahí a lo que pasa en el centro, o a lo que pasa en el sur, o a lo que está pasando en Mendoza. Cómo está distribuido el vector y todos los factores de riesgo que acompañan. Esto es importante porque hay muchas enfermedades que tienen una presentación similar a lo que es dengue, que son de distintas etiologías y que tienen implicancia en el sistema de salud pública. Esto solamente para recordar que cuando hablamos de dengue, hablamos de una enfermedad viral que se encuadra dentro de lo que llamamos síndrome febril agudo en específico. ¿Qué es importante saber de esto? Que es un paciente que presenta fiebre o síntomas de menos de 7 días de evolución. Un paciente que ya viene con una fiebre de más de 15 o 20 días es una fiebre crónica y no estaría encuadrada dentro de este marco de síndrome febril agudo. Generalmente puede ir acompañado por diferentes síntomas, depende de la patología de la que estemos hablando. Fíjense que la variedad de enfermedades virales, incluso bacterianas, que encuadran dentro de lo que es síndrome febril agudo, son un montón. Tenemos dengue, chikungunya, tenemos zika, tenemos hantavirus, tenemos la riqueza, tenemos paludismo, leishmania, fiebre amarilla, es decir, que tenemos un grupo grande para hacer el diagnóstico diferencial. El diagnóstico del agente causal del síndrome febril agudo depende fundamentalmente en lo que es laboratorio de 3 cosas básicas. Conocer cómo el virus, la cinética del virus en nuestro organismo, cómo transcurre la enfermedad que se va a estudiar. Clave fundamental, el tipo de muestra que se tome, la calidad de la muestra que se tome, cómo se la deriva a esa muestra y los días de evolución del cuadro clínico. Para nosotros estas cosas son pilares en el diagnóstico de las enfermedades virales en general y sobre todo a nosotros para lo que es dengue. Este gráfico lo deben haber visto en distintas presentaciones, en distintas charlas, incluso a nosotros cuando hemos ya presentado dengue. Pero esto es fundamental para poder entender lo que hacemos en el laboratorio y las muestras que se les pide para poder hacer diagnóstico. Siempre a tener en cuenta que el diagnóstico de cualquiera de estas patologías, hablemos de dengue o de zika, de hantavirus, es importante. No solo el laboratorio, sino que es clave el pilar, que es la epidemiología y la clínica del paciente. Esas son las 3 cosas que van a ayudar a tener un diagnóstico más certero o más cercano a lo que yo estoy buscando. Este gráfico puntualmente es de dengue. En general los virus se comportan muy similar. Chikungunya y Zika pueden variar los días, pero en general la presentación es muy similar. Nosotros tenemos con dengue que el dengue tiene un periodo de incubación más o menos medio de 7 días, de 5 a 15 días, pero el periodo medio de incubación es de 7 días. En general en dengue, el inicio de los síntomas coincide cuando el paciente tiene fiebre alta. En dengue, la gran mayoría de casos se presenta con fiebre de 38 39 grados, ¿okay? Es un síntoma muy característico de dengue. Esa fiebre coincide con el pico de la viremia del paciente. Esa viremia del paciente, dependiendo incluso el serotipo viral y en qué, epidemiológicamente, a dónde estemos parados o dependiendo de qué esté circulando, esa viremia puede llegar a durar hasta 6 días, 5 o 6 días. En este brote hemos visto que las viremias fueron bastante más prolongadas, hasta 6 días. Una vez que la viremia, fíjense acá en el gráfico, comienza a descender, comienzan a aparecer los anticuerpos IgM. Los anticuerpos IgM son los primeros que aparecen
en la primoinfección, cuando tenemos una enfermedad aguda, y esos anticuerpos pueden permanecer 6 meses, inclusive hasta más de un año. Y pasados los 5 o 6 días más o menos, en el séptimo, octavo día, comienzan a aparecer los anticuerpos de tipo IgG, que son anticuerpos neutralizantes, que van a perdurar y que van a servir como defensas en infecciones posteriores. Es importante saber que la inmunidad es serotipo específica, es decir, que si yo me infecté con el serotipo de dengue 1, la inmunidad que voy a tener solamente es para dengue. Entonces, si queremos marcar un límite o un día de evolución, podemos decir que a partir del quinto día van a aparecer los anticuerpos, tanto anticuerpos de tipo IgM como anticuerpos de tipo IgG que aparecen posteriormente. Y en los primeros días de síntomas del paciente, lo que vamos a tener es el virus circulando. O algo del virus, parte del virus, como puede ser su material genético, en este caso en el dengue es el RNA, que es el genoma de ese virus. Algo importante que nos ayuda en el diagnóstico de dengue es que el virus, cuando se replica, libera una proteína que es parte de su estructura, es una proteína no estructural del virus del dengue, que es la famosa proteína NS1. Esa proteína alcanza su pico, va de la mano de la viremia, es decir, mientras hay replicación voy a tener altas concentraciones de NS1. Y posteriormente, cuando el virus no replica, ese NS1 comienza a bajar y se termina de excretar prácticamente hasta el 9º, 10º día, lo podemos encontrar en el suero. Por eso cubre esa proteína, la podemos encontrar en sangre desde que el paciente comienza los síntomas hasta el 9º día. Esa excreción de esta proteína depende de cuánto se replique el virus, es decir, si dependiendo del serotipo, algunos tienen mayor periodo de replicación, es decir, que pueden replicarse hasta el 5º o 6º día, y depende de la concentración también de qué tan alta es la viremia. El serotipo 2 tiene viremias un poco más de menor concentración, entonces probablemente por ahí el NC1 esté en menor concentración en sangre, y el dengue 1, por ejemplo, tiene una viremia un poco más de mayor concentración y más prolongada. Entonces vamos a poder dosarlos, o la sensibilidad de los métodos que usamos lo van a poder detectar. Cuando solamente acá les quiero mostrar es que cuando uno tiene una infección secundaria o una reinfección, normalmente las viremias son muy cortas, porque lo primero que aparece como mecanismo de defensa propio de los organismos es la aparición de los anticuerpos de IgG, que son los anticuerpos neutralizantes, que me van a servir justamente, como dice la palabra, es para neutralizar el virus. Por lo tanto, voy a tener una replicación muy mínima, poca cantidad de antígeno NC1 y prácticamente niveles indetectables de IgM. Y lo que predomina en estas infecciones son los anticuerpos de tipo IgG. ¿Qué tiene que quedar en claro de este gráfico? Que desde que el paciente comienza los síntomas hasta el 5º día yo tengo viremia. Tengo el genoma del virus y después del 5º día, 6º día, recién comienzan a aparecer los anticuerpos. De esto esta información que nos da este gráfico es fundamental para que ustedes entiendan después, cuando se emiten los resultados o cuando se atiende a los pacientes, qué es lo que se va a medir. Por eso es fundamental saber los días de evolución del cuadro del paciente para saber a dónde estamos parados. Si yo tengo una muestra que no sé cuándo comenzó los síntomas ni cuándo la tomé, no esperen resultados porque no sabré qué hacerle a estos pacientes. Esto es lo que hablamos de cinética y viremia en dengue. Acá las chicas, acá está Pau, Florencia, son de la residencia del Hospital San Bernardo.
Ellos nos van a hablar de todo lo que es toma de muestra y derivación de las mismas. La calidad de todo esto es fundamental para nosotros después en las pruebas del laboratorio. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Florencia Meriles, soy de la residencia en bioquímica clínica. En este caso yo les quiero comentar un poco de cuáles son los tipos de muestra que el laboratorio de virología recibe para diagnóstico de los arbovirus y cuáles deben ser las condiciones de las mismas. Una de las muestras, la más frecuente y la de preferencia, por supuesto, va a ser el suero. En este caso siempre debemos evitar plasma, tiene que ser un tubo sin aditivos y no enviar menos de 1 mililitro y de forma estéril. Por ejemplo, en este caso, este tipo de tubo no es lo recomendable porque estaría tomado con ETSA y además no está separado del paquete globular. Lo que necesitaríamos sería en un tubo de suero o separado en Eppendorf. Ya voy a hablar bien de cómo se debe rotular, pero esta sería la condición ideal para derivar una muestra de suero. Otro tipo de muestra que puede llegar también al laboratorio es el líquido cefalorraquídeo. Recordemos que últimamente se han dado muchos casos de pacientes que tienen dengue que resultaron en encefalitis viral y por lo tanto también se puede hacer el diagnóstico de dengue en líquido cefalorraquídeo. En este caso no se puede enviar menos de 1 mililitro y además, lo ideal es que venga acompañada con una muestra de suero en el mismo momento que el líquido cefalorraquídeo fue enviado. Otra de las muestras que esta es, voy a recalcar que es solamente para casos muy especiales en los cuales el diagnóstico es un poco complejo, ya que capaz que el paciente esté internado, en la clínica es muy como muy fuerte de que pueda estar teniendo una patología por dengue. Entonces también se puede derivar orina o también, por ejemplo, sabemos que para chikungunya, para Zika, la orina también es importante, pero debemos evitar enviar o derivar muestras directamente en el frasco donde se recolecta la orina. Lo ideal es que sea ya el sobrenadante, o sea, la muestra debe ser centrifugada, enviar el sobrenadante en un tubo estéril, así como les muestra la imagen, entre 2 a 5 mililitros y obviamente siempre rotulado. Para el procesamiento era lo que estaba hablando la doctora Bravo sobre los días de evolución. Es muy importante tener en cuenta la cinética de la enfermedad por los arbovirus, en este caso por dengue. Y siempre en esta época de prebrote, que ya lo va a desarrollar la doctora, es importante enviar al laboratorio las muestras tempranas, o sea, de 0 a 5 días de evolución. En este caso, esta muestra temprana va a servir para que se pueda realizar la PCR en tiempo real y la proteína viral, que es el NC. A partir del quinto o sexto día de evolución de la enfermedad, es un poco más variable, ya que se debe contemplar que toda la viremia está bajando y los anticuerpos están subiendo, entonces se deben hacer todas las pruebas, como el NS1, la PCR en tiempo real y la IgM, para aumentar la sensibilidad del diagnóstico por dengue. Y obviamente, bueno, más de 6 días ya la viremia baja, lo que se realiza es IgM para dengue y en ciertos casos también se podría realizar un NS1. Con respecto a las condiciones que se deben contemplar para remitir las muestras al laboratorio de virología, por supuesto lo principal es que estén todos los tubos rotulados, con apellido, nombre, el tipo de muestra, o sea, es importante que nos aclaren si es orina, porque es distinta la concentración en orina y en suero, que en líquido cefalorraquídeo, la fecha de obtención es súper importante y el rótulo sí o sí tiene que estar en el tubo. Tenemos que tener en el tubo, pegado con una cinta, ahí le pueden escribir el nombre del paciente, el DNI, la fecha, todo lo que sea relevante para que corresponda la ficha epidemiológica con la muestra derivada. Bueno, para lo que es el triple envase,
Esto es como más esquemático, podemos derivar en una cajita de tergopol o de helado, siempre con refrigerante, más si son muestras del interior, que sabemos que al derivar la muestra van a tardar bastante para llegar al laboratorio. Y siempre tenemos que tener como un segundo envase donde esté ahí adentro la muestra, y si es posible dentro del tergopol colocar algunos papeles o algo que pueda sostener la muestra, que evite que se pueda volcar, derramar, etc. En la próxima diapo, por ejemplo, les voy a dar ejemplos de cómo llegan las muestras, ¿correcto? Llega con el nombre de dónde se tiene que derivar esa muestra y cuál es el remitente, que está tachado, no lo vamos a destrabar. Y acá, por ejemplo, está la ficha epidemiológica, que la tenemos en la bolsita, obviamente para que no se moje por los refrigerantes, y acá, para que no se vuelque la muestra, le han colocado una cajita de guantes vacía, que está perfecto, y el segundo envase, que es el que contiene, que es la muestra, digamos. Bien, ahora entrando en lo que sería la ficha epidemiológica, vamos a ir parte por parte analizando cuáles son los datos que no deberían faltar en una ficha. La primera parte, que son los datos del declarante, son los datos que van a ser llenados por el médico, ¿sí? Se va a tener en cuenta cuál es el establecimiento, cuál es el nombre del médico, su firma. En la segunda parte vamos a tener la identificación del paciente, donde se va a poner el apellido y el nombre, el DNI. Muy importante colocarlo con letra clara, por favor, para poder leerlo con claridad, ¿sí? Luego tenemos que tener en cuenta colocar si es una paciente embarazada, y esto nos va a ayudar a nosotros a medir la urgencia del procesamiento de esta muestra. Y lo que no podía faltar, que venimos hablando, sería la fecha de inicio de la fiebre y la fecha de la toma de muestra para poder calcular los días, y a fin del cálculo de los días va a ser las pruebas que se le van a realizar en el laboratorio. Por eso es tan importante, ¿sí? Luego vamos a tener también cuáles son los síntomas que presenta el paciente. Además, dentro de los datos epidemiológicos vamos a tener un apartado que dice antecedentes de vacunación. En este lugar está especificado para la colocación de la vacuna de la fiebre amarilla, pero acá debemos escribir si este paciente fue vacunado para dengue y cuándo fue la fecha de dicha vacunación, como ya va a hablar la doctora Bravo, de cuál es la importancia de conocer cuándo fue la vacunación para dengue y cuántas dosis tiene. Luego también es muy importante establecer si el paciente está hospitalizado, si está en terapia intensiva, si está con respirador. Todo eso lo podemos aclarar en esta sección, y también nos va a hablar de la urgencia del procesamiento de estas muestras. Y bueno, ya para cerrar esta parte, las condiciones del envío siempre se deben remitir refrigeradas a 4 grados centígrados, y en caso de que el envío no sea inmediato, se deben conservar a menos 20 grados centígrados y enviarlas refrigeradas. Todo esto para poder asegurar la cadena de frío. Estos son los datos del envío. En el caso de que las muestras sean remitidas de lunes a viernes en el horario de 7 a 4 de la tarde, se deben enviar al laboratorio de virología en el sector de arbovirus y antivirus. Y en el caso de que sean enviados fuera de este horario establecido, o un sábado, un domingo o un feriado, se debe remitir la muestra al laboratorio de la Guardia Bioquímica del Hospital del Señor del Miranda. Bueno, acá la doctora Conce va a explicar un poco, para nosotros esto es fundamental, la derivación, que en general ahí venimos medio flojo, cuando se derivan las muestras, no se realiza correctamente el llenado en CISA, no, si la derivación no está completa y no podemos cargarle a nosotros los resultados. Entonces acá hay un esquemita que la doctora le va a explicar. Bueno, buen día. Primero, bueno, es notificarlo, notificar el caso nominal, que a veces lo hace el laboratorio, otras veces depende del hospital cómo están organizados, lo hace epidemiología y el laboratorio se encarga de la parte del laboratorio. Entonces, bueno, no sé cómo se maneja en cada hospital, pero bueno, lo primero es notificar el caso, y después
ahí tiene, dentro del caso ya notificado, tiene una pestañita que es lo que corresponde al laboratorio, en donde tienen que agregar qué muestra están mandando. Que bueno, generalmente es el suero, pero bueno, también si envían suero y líquidos cefalorraquídeos, tienen que poner que están mandando el suero, que están mandando el líquido, o la orina, todas las cosas que están. Y si están mandando también una segunda muestra, se hace dentro de esa misma notificación y tienen que cargar esa segunda muestra que están mandando porque acá, como ven, tiene la fecha de toma y van a corresponder 2 fechas distintas. Entonces, bueno, entonces cuando van cargando las muestras, no tan solo qué tipo de muestra, sino también una segunda muestra de la fecha, todo esto, para que están mandando hasta este hospital. Y además acá donde mandan al Hospital Señor del Milagro, también por ahí hay algunas veces que no lo encontramos, también cometen el error que ponen al anexo, porque figura también el anexo del Hospital del Milagro y sí, eso por favor se fijan bien que figura el hospital. Y otra parte importante es que pongan la derivación que tienen que agregar, digamos, entrar dentro de la pestañita esa y poner en las derivaciones a que están enviándonos a este hospital. Y acá, bueno, estaba de ejemplo el centro de salud que nos envía a nosotros y la fecha que están derivando, que a veces no coincide obviamente con la fecha de toma, pero bueno, poner este dato porque recién ahí nos va a habilitar a nosotros para ponerle resultados. Si no, nosotros cuando buscamos no encontramos, a veces buscamos como derivación y no figuran, y a veces están notificados solamente o quedaron en el paso previo, que es solamente la carga de la muestra, pero no la derivación. Y todo esto tiene que estar para que nosotros tengamos la habilitación para poder poner acá los resultados. Incluso cuando cargan la derivación, va a habilitar también el número de derivación para ponerle. Y acá nosotros vamos a ir cargando los distintos resultados. ¿Cuáles son? Bueno, eso era lo que ven. Bueno, vamos a seguir. Esto mucho, a ver, la semana pasada hubo una reunión de epidemiología y laboratorio con Nación y no hubo cambios importantes en lo que venimos hablando de determinaciones que se hacen en el laboratorio, sino que se incluyeron algunas cosas como ser la infección materno-infantil cuando es transmisión de la mamá al bebé, es decir, se han ido agregando algunas cosas, pero en relación al diagnóstico no hubo tantos cambios. Por ahí las chicas de epidemiología pueden hacer un poco más de hincapié en esa parte, pero no hubo grandes cambios. Más o menos venimos parados similarmente, igualmente en brotes anteriores. Nosotros, por suerte, como provincia, hoy estamos parados acá. Son diferentes, vamos a encarar distinto el diagnóstico si estamos en prebrote o interbrote a cuando ya estamos en el brote y ya los casos nos superaron. Por suerte nosotros venimos todavía acá, diferentes años anteriores donde ya teníamos los primeros casos. Es importante que sepan que Mendoza y Córdoba ya tienen casos autóctonos. Primero saltó Córdoba, ahora saltó Mendoza. Nosotros venimos todavía sin tener casos, ni siquiera casos importados. Fundamental, y es lo que tenemos que saber ahora, y ustedes como laboratorios derivantes, como vigilantes en los laboratorios, cuando estamos en prebrote donde todavía no tenemos casos o interbrote, debemos estudiar el 100% de todos los casos sospechosos. Es decir, todo paciente que se encuadre dentro del síndrome febril agudo específico, que no tenga ninguna otra patología, debe ser estudiado y el 100% de todas esas muestras. ¿Qué nos interesa a nosotros en el prebrote o interbrote? Saber si tenemos algún virus que comienza a circular y qué virus es. Necesitamos ponerle nombre y apellido al virus que pueda ingresar o pueda comenzar a circular. La única manera de ponerle nombre y apellido al virus es
a ver, lo ideal sería hacer un aislamiento de ese virus, que en virología son métodos muy engorrosos. Entonces nosotros en virología recurrimos a los métodos moleculares, a la PCR, se hace la detección del genoma viral, y tenemos una PCR que además nos permite saber qué serotipo está circulando. Entonces, en este periodo de interbrote o prebrote, lo ideal es conseguir muestras tempranas. Esas muestras tempranas me van a servir para hacer no solo PCR para dengue, sino para chikungunya, para Zika, o dependiendo de la epidemiología del lugar, van a ser los virus que voy a buscar, y eso me va a permitir poder llegar a un diagnóstico, poder confirmar con la PCR el diagnóstico y saber de qué virus estábamos hablando. En el caso del prebrote, que yo llego tarde a tomar la muestra, que el paciente viene con síntomas, pero llega a la consulta del laboratorio en forma tardía, llega al 8º día de que está con los síntomas, y ese paciente tiene una IgM positiva, lo correcto en ese paciente es tomarle una segunda muestra para tener el par serológico y para hacer la prueba de neutralización. Es una prueba donde uno detecta los anticuerpos de tipo IgG, y es la única prueba que me permite diferenciar el serotipo de virus dengue que está circulando, o si estoy ante la presencia de chikungunya, de Zika u otro virus. Esta prueba de neutralización solamente la realiza el laboratorio de referencia nacional, es una prueba muy engorrosa, donde se buscan anticuerpos, pero la técnica incluye cultivos celulares. Una vez que yo ya tengo casos, que ya confirmé que tengo dengue 1, chikungunya o Zika, y uno puede hablar que ya hay circulación del virus o estamos en un brote, ya se debe discontinuar la toma de muestras tempranas, y en este escenario de brote ya no se necesita estudiar todos los casos sospechosos por laboratorio. ¿Cuándo voy a estudiar todos los casos o en qué contexto siempre se deben estudiar? En las embarazadas, en los casos graves, en los recién nacidos, en pacientes sospechosos que vengan de otras zonas endémicas. Supónganse que han viajado o a Cuba, a Colombia, o han viajado a Asia, porque ahí corremos el riesgo que se introduzcan otros serotipos virales. Ahí siempre se debe estudiar. Y lo correcto o lo ideal sería que se deje de tomar tantas muestras tempranas como es el brote, en este caso, y se tome de una muestra cada 10 o 15 pacientes. Eso es para hacer una vigilancia que no se introduzca otro serotipo viral. Eso hay que ser muy cuidadoso. En este brote de este año, nosotros solamente estuvimos circulando dengue 1 y dengue 2, pero al final del brote, en el Chaco, empezó a circular dengue 3. Entonces, eso es fundamental estudiarlo, y lo vamos a estudiar con muestras tempranas por medio de biología molecular. En el caso de brote, cualquier muestra que resulte positivo en ese contexto que tenga la epidemiología y la clínica, se va a considerar un caso probable. Entonces nosotros ahora estamos en prebrote. Lo ideal es que en este momento nosotros en el laboratorio recibamos, la mayoría tiene que ser muestras tempranas, de 0 a 5 días de evolución. Esto a modo general para que sepan que el diagnóstico de laboratorio, podemos hacer un laboratorio de rutina que nos da bastante información, y un laboratorio específico, que es lo que hacemos nosotros, donde vamos a tener los métodos directos o métodos virológicos, que son en muestras tempranas, hasta el 5º día de síntomas del paciente, y posteriormente vamos a tener los métodos serológicos o indirectos, que es cuando comienzan a aparecer los anticuerpos, que es lo que comúnmente llamamos como muestras tardías. A la mayoría de nosotros en los laboratorios de guardia, cuando uno atiende a un paciente, lo fundamental y lo que uno tiene que hacer hincapié en un paciente sospechoso es en el hemograma. El hemograma nos da mucha información. ¿Qué podemos encontrar en los hemogramas de los pacientes con dengue?
En su gran mayoría son pacientes que presentan leucopenia, es decir, glóbulos blancos menores a 5.000, con un aumento relativo de los linfocitos. Plaquetopenia, esto es algo característico en general, en dengue las plaquetopenias son bien marcadas, a diferencia de otras virosis, menores a 100.000, este año tuvimos plaquetopenia bastante baja, 50, 20.000. El hematocrito en general está normal o muy levemente aumentado. Esto a nosotros nos da mucha información, porque en el caso de hantavirus, que nosotros hacemos diagnóstico también en el laboratorio, las chicas de Orán, Tartagal, el hematocrito, la hemoconcentración en hantavirus, es decir, hematocritos elevados, me permiten hacer un diagnóstico con una prueba tan simple, me va a ayudar como es el hemograma. Y otras cosas que podemos hacer en el laboratorio de rutina en dengue es un hepatograma, hay transaminasas aumentadas, y en casos más graves, bueno, seguirán sumando otras determinaciones dependiendo de cómo va evolucionando el paciente. Pero en primera instancia, como primera línea, un hemograma nos da muchísima información para poder poder ir haciendo diferenciación con otras síndromes febriles, como puede ser la salmonela o hanta o la leptospirosis, que es lo que habíamos mostrado al inicio. Dentro del laboratorio específico, ¿qué hacemos nosotros en nuestro laboratorio? Hacemos el antígeno NC1, hacemos tantos métodos cromatográficos como el ELISA. Nosotros usamos poco lo que es los métodos cromatográficos, ya vamos a hablar un poquito más de ellos. PCR, para la mayoría de los arbovirus hacemos dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, para encefalitis de San Luis, y ahora estamos en el proceso de vigilancia de Oropucha y Mayaro. Todo lo que son metodologías de screening para IgM, tanto ELISA como métodos cromatográficos, y como el MAC-ELISA, que es una técnica que nosotros llamamos una técnica casera, que es más específica que los métodos comerciales. Para hablar así muy rápidamente, dentro de los métodos directos seguimos hablando, es decir, lo que usamos para las muestras tempranas, es decir, muestras de menos de 5 días de evolución de síntomas del paciente, hacemos PCR. La PCR es una PCR en tiempo real, y es una PCR múltiple. Nosotros largamos en paralelo todos los virus y podemos saber no solo si estamos hablando de dengue, chikungunya o zika, sino que nos permite saber el serotipo viral. ¿Qué es importante saber en esto? ¿Cómo interpretamos los resultados? Una PCR positiva confirma el caso. Una PCR de dengue positiva me confirma el caso y me dice qué serotipo de dengue tenemos. Un resultado negativo no me va a descartar el caso. ¿Por qué? Porque todos estos métodos directos, estos métodos de biología molecular, el resultado de la PCR va a depender de diferentes factores, como habíamos dicho, de la viremia del paciente, de cuánto dura esa viremia, de qué concentrada es esa viremia, si es una infección primaria, si es una infección secundaria. Si yo tomé la muestra en el día 2 de que el paciente comenzó los síntomas, donde el pico de esa viremia es prácticamente máximo, así tomé la muestra en el 5.º día, donde prácticamente los niveles de virus han bajado, todos esos factores me van a influenciar en el resultado de la PCR. Eso es lo que afecta la sensibilidad del diagnóstico molecular. Por eso siempre hablamos, cuando hablamos de resultado negativo, no hablamos de descartar un caso, sino hablamos de un resultado que es sospechoso, pero es no conclusivo. Y ustedes, cuando nosotros cargamos los resultados, van a ver que cuando a nosotros esa PCR, no la sensibilidad, no detectamos virus, le informamos como resultados no detectables, no se informa como resultado negativo. Y en este caso, que nosotros estamos en el periodo de prebrote, es fundamental, si el paciente continúa con la clínica,
tomar una segunda muestra para hacer serología. Los anticuerpos siempre van a aparecer en todas las enfermedades virales, bacterianas, siempre aparecen. Es un sello que nos va a quedar. Entonces, si el paciente continúa con los síntomas, tenemos una PCR que no detectó nada y estamos en un área donde circula el virus, tenemos todas las condiciones, es importante tomar una segunda muestra para hacer serología. Esto es un algoritmo que nosotros usamos en nuestro laboratorio. Todo esto va cambiando, no solo año a año, sino va a depender del virus que esté circulando, del serotipo viral. Este algoritmo en algún momento hablábamos de muestra hasta cuarto día, porque las viremias solamente estaban hasta el cuarto día. Es muy dinámico. Y nosotros vamos cambiando este algoritmo en nuestro laboratorio, depende cómo se está presentando el brote. De acuerdo al brote de este año, nosotros estamos parados prácticamente en este lugar que tenemos viremias hasta el quinto día, incluso hasta el sexto día. Por lo cual ustedes pueden ver acá que si hablamos de dengue, una PCR, como dijimos, nos confirma un caso. Si ese resultado de la PCR me da negativo, es decir, no detectamos virus, estamos hablando de un caso que es no conclusivo. Hace 2 años, el antígeno NC1, que acuérdense que lo tenemos, puede estar en circulación desde que el paciente comienza los síntomas hasta el 9º día, se incluyó dentro del algoritmo de Nación como prueba confirmatoria. Siempre y cuando ese antígeno NC1 esté hecho por una técnica de ELISA. Si el NC1 da positivo, me confirma el caso. Pero cuando uno habla de prebrote, es decir, que todavía no tengo confirmada qué serotipo de dengue sería en este caso está circulando, este NC1 positivo, sí o sí, esta muestra debe pasar a hacerse PCR para poder poner nombre y apellido al virus. Si este NC1 me da positivo, ya cuando yo tengo circulación viral, ya tengo brote, con que el NC1 me dé positivo ya me confirma el caso y ya no necesitaría hacer PCR. Eso es la diferencia cuando hablamos de brote y prebrote, cómo utilizo, cómo priorizo el uso de las pruebas de laboratorio. Y algo que queremos nosotros desde el laboratorio que tengan en cuenta es que muchos laboratorios de los hospitales que nos derivan muestras van a recibir resultados de Oropuche y Mayaro. Nosotros ahora, aparte de nuestro laboratorio de ser un laboratorio de diagnóstico, es un laboratorio de vigilancia epidemiológica. Y justamente como lo tenemos acá en Bolivia, en Brasil, tenemos continuos viajes, movilización de la población, estamos haciendo la vigilancia de Oropuche y Mayaro. En el brote de este año, del 2024, tanto el departamento Orán como San Martín, tuvo muchos casos sospechosos de síndrome febril agudo, pero no fueron dengue. Entonces, nosotros ahí comenzamos a trabajar con Oropuche y Mayaro a ver si no había otra cosa. Estamos haciendo en este momento Oropuche y Mayaro a los pacientes que nos da tanto la serología, tanto la biología molecular no detectable para dengue como para chikungunya. Por eso le pedimos que si llegan a recibir resultados de Oropuche y Mayaro, lo carguen en el sistema en CISA para que nosotros podamos volcar esos resultados al sistema de vigilancia de Nación. En caso de los métodos serológicos, podemos hacer IgM e IgG, y dentro de nosotros acá hacemos el ELISA, prácticamente hacemos en esta etapa más que ELISA, hay un método INJAO, un método mucho más específico, y me sirve para hacer la detección cualitativa de anticuerpos IgM del virus dengue. También tenemos no solo dengue, sino también está la técnica para chikungunya, para Zika. En este momento, todo lo que nosotros hacemos, que son ELISA, que son pruebas de screening, entran también para probarse con el MAC ELISA. Por eso por ahí los resultados de las IgM demoran un poquito más, porque el MAC ELISA es una prueba que lleva 3 días de procesamiento. La prueba de neutralización, que
para la detección de IgG, ¿qué información les va a brindar? Va a medir el título de anticuerpos de tipo IgG, que son los anticuerpos neutralizantes en una persona que está infectada, es decir, que ya tiene la IgM positiva. Esto se lo queríamos poner, la sensibilidad de los métodos, para que vean cómo varía la sensibilidad en los test rápidos, los cassettes que están usando la mayoría de los laboratorios con los ELISA. Fíjense, la especificidad es buena, siempre se mantiene igual tanto en el ELISA como en el test inmunocromatográfico. Pero fíjense la variabilidad que hay en la sensibilidad, es decir, puede ir de un 30 a un 70%. Y eso va a depender del kit que se compre. A ver, todos los kits que van a usar van a leer que están aprobados por el ANMAT. Pero no todos los kits que se compran han sido probados en los laboratorios que se dedican a validar estos kits. Por eso pueden tener una variación de la variabilidad grande. Fíjense que hasta un 30%, es decir, pueden tener kit diagnósticos que no le detecte la IgM. Esto nosotros lo tenemos visto y lo tenemos comprobado en nuestro laboratorio. Hay una variación muy grande en los test con la IgM. Fíjense que los ELISA, la sensibilidad en general varía entre un 90 y un 98%, es decir, tienen una alta sensibilidad. Así que mucho cuidado con los test rápidos inmunocromatográficos que se están usando en los laboratorios. Entonces, ¿qué podemos interpretar de los resultados para las pruebas de IgM? Que una IgM positiva, la única información que me da, que es un probable caso de virus, caso que haga dengue, un probable caso de dengue, una IgM positiva. ¿Qué debería hacer yo para saber si es dengue y saber qué serotipo de virus dengue es tomar una segunda muestra y hacer la prueba de neutralización? Eso es lo que le pedimos en este momento, que estamos en prebrote, que si tienen IgM positiva puedan conseguir las muestras pareadas, la primera y la segunda muestra para que nosotros podamos derivar para hacer la neutralización. En caso que la IgM sea negativa en muestras que se han tomado después del sexto o séptimo día de inicio de los síntomas, me puede clasificar a ese caso como negativo de infección reciente. Acuérdense en que en las infecciones secundarias la IgM prácticamente es indetectable. La IgM es un anticuerpo que aparece en las primas infecciones agudas. Después las infecciones secundarias prácticamente son indetectables. Esto es mucho palabra, pero solamente para que ustedes, lo que queremos es que le queden el concepto de dos cosas puntuales. Prebrote, IgM positiva, pedir segunda muestra. Es lo que llamamos muestras pareadas, que tienen que tener una diferencia entre la primera muestra serológica y la segunda muestra para completar el par serológico aproximadamente de 10 días. Esas dos muestras se van a derivar y me van a servir para hacer la neutralización, que es la única prueba en muestras serológicas que me permiten determinar el serotipo viral o qué virus está circulando. Y otra información que me da es saber si ese paciente está transcurriendo por una infección reciente, es una infección aguda o una reinfección. Y eso vamos a ver con los títulos de anticuerpos. En una primera infección, si se acuerdan del gráfico de la cinética, veíamos que a partir del séptimo día recién comenzaba a aumentar la IgG y llegaba a niveles máximos a partir del quinto o 20º día. Eso es lo que se mide. Si hay un salto de esos anticuerpos de 4 títulos, se considera una infección aguda. Si el título se mantiene constante, hablamos de una infección secundaria. Esas son las dos informaciones que dan esta prueba de neutralización. Esos son los conceptos que nos interesan que les queden claros y que quede claro que en el prebrote, para poder cerrar un caso, si yo tengo una IgM positiva, deberíamos tomar una segunda muestra.
Esto es un resumen de lo que venimos hablando en que yo les acabo de explicar, en IgM y en IgG. Una IgM de dengue positiva en un brote me confirma el caso. En el caso del prebrote, una IgM positiva me obliga a tomar una segunda muestra para hacer una neutralización y descartar el caso. Esa segunda muestra en el prebrote se debe tomar más o menos al 10º día de la primera muestra para obtener el par serológico. Lo mismo sucede con chikungunya y con Zika, el mismo algoritmo. Brote, IgM, me cierra, me confirma en todo el contexto ya epidemiológico que está dado. Prebrote, debo tomar una segunda muestra para hacer neutralización. Eso es fundamental hoy, en el momento, en esto estamos parados hoy, en este lugar. En relación al antígeno NC1, es una prueba rápida, es específica para el virus del dengue. La podemos encontrar tanto como ELISA, como en métodos inmunocromatográficos. Tiene una alta especificidad, pero la sensibilidad varía, fíjense, dependiendo de si la hacemos con técnicas de ELISA o si hacemos con los métodos inmunocromatográficos. Fíjense que pueden tener algunas kits pueden tener una sensibilidad menor al 40%. Es decir, se están perdiendo de hacer diagnóstico en el 60% de las muestras que probablemente pueda ser positiva. El antígeno NC1, como habíamos dicho, como se correlaciona con la replicación viral, también la sensibilidad se ve afectada por eso. A ver, virus que tienen mayor replicación viral van a tener mayor cantidad de NC1, por lo tanto, la metodología en ese método va a ser mejor. Obviamente, cuando yo tome muestras en este periodo, que son desde que el paciente comienza los síntomas hasta el 5º día, que es donde mayor cantidad de NC1 tengo más probabilidad de tener resultados positivos que cuando tomo la muestra al 8º día, donde prácticamente ya se está eliminando ese virus, ese antígeno, y en las infecciones primarias hay mayor concentración de NC1. ¿Por qué? Porque en las infecciones secundarias, cuando el virus comienza a replicar, ya tenemos los anticuerpos neutralizantes que bloquean eso, y la cantidad de NC1 y de virus es mucho menos. Entonces, todo eso afecta la sensibilidad, no solo de estos kits rápidos, de los cromatográficos, sino también de los ELISA. Pero la sensibilidad de los test rápidos es mucho más baja dependiendo de lo que yo esté usando. El antígeno NC1 se usa para diagnóstico, que les quede claro, siempre y cuando sea hecho con técnicas de ELISA, no cuando se usen los métodos inmunocromatográficos. Esta es la última recomendación que salió de Nación la semana pasada, y es sobre todo en los test rápidos que se está usando en todos los laboratorios, sobre todo privados, en las clínicas. Nosotros también lo tenemos, es decir, tenemos probado y también lo vamos a usar en el brote. ¿Cuándo se recomiendan usar los test rápidos? Únicamente en localidades donde ya se comprobó que está circulando. Es decir, yo ya sé que acá en Salta tengo circulando dengue 1, dengue 2 o tengo circulando dengue. Por otras metodologías que son confirmatorias, que serían o PCR o técnicas serológicas como el ELISA o la neutralización. Los test rápidos resultan de utilidad únicamente para la aplicación de la vigilancia epidemiológica por laboratorio en pacientes ambulatorios, en zonas de brotes, para fortalecer la respuesta del laboratorio. ¿Qué significa? Que yo pueda descartar rápidamente todos esos casos sospechosos cuando ya tengo brote, tengo mucha gente que tiene sintomatología. Que quede claro que es para el uso del brote, no me sirve en este momento o no me serviría para hacer diagnóstico en el prebrote, y tampoco se debe usar
en el caso que se quiera diagnosticar pacientes que están graves en las terapias, pacientes con comorbilidades, pacientes internados. Siempre se debe recurrir en esos casos a pruebas de laboratorio que son confirmatorias, como la biología molecular o las técnicas serológicas específicas, como es en realidad la neutralización. Test rápido, el uso adecuado debe ser en los brotes. Acá, como esto va a quedar grabado, cómo deben cargar en CISA los laboratorios que están haciendo y que realizan la notificación al sistema. Siempre un test rápido con una prueba positiva es una infección probable. Nunca confirme el caso. Y sean cuidadosos ustedes también cuando tomen las muestras de tener las fichas epidemiológicas y no hacer al voleo a cualquiera que llegue al laboratorio. Es importante tener en cuenta los días de evolución. Es innecesario muchas veces hacer una prueba a un paciente con 3 días de inicio de síntomas, hacerle una IgM. Nosotros ahora estamos parados en un escenario epidemiológico distinto que sí nos va a complicar, creo, todo, que va a ser la vacunación. Porque muchos pacientes que se han vacunado van a tener la IgM positiva. Y eso va a ser un desafío para nosotros en el laboratorio, cómo vamos a estudiar esos pacientes sospechosos y cómo se va a encarar. Hasta ahora no hemos tenido ninguno de esos vacunados que nos haya llegado con sospecha, así que todavía no tenemos experiencia para contarles de cómo estamos trabajando. Probablemente el año que viene le podamos contar otra cosa, y eso se va a ver también reflejado en los test rápidos cuando ustedes vayan a hacer. Entonces va a haber que ser muy cuidadoso en esas IgM positivas que puedan aparecer en estos test rápidos. Esto le queremos mostrar porque sí hemos tenido varias muestras, incluso nosotros en nuestros laboratorios, de muestras que nos han llegado hechas por test rápido que nos dijeron que eran NS1 positivo. Acá todas esas muestras se les hace por ELISA el NS1 y la PCR. Estos son distintos test rápidos. Nosotros hemos trabajado con 3 o 4 marcas comerciales diferentes. Tenemos nuestro score también de cuál es la mejor o cuál es la más sensible de todas. Esto es lo que... ¿Cómo? No, ¿dónde está? Perdón, no sé dónde está el puntero acá. Luisito, ¿vos sabés? A ver, para 2 minutos, queremos ver si encontramos el puntero. No sé. A ver, ahí. Ahí, ese rojito, no. Bueno, si no, yo les digo el test del medio, quizás ya. No. ¿No? No. No importa. Bueno, fíjense en el test inmunocromatográfico del medio, dice NS1 positivo, IgM positiva, el otro también vendría a ser el último del lado derecho. Fíjense en el NS1, la banda, son 2 test distintos, en la misma muestra, pero cómo está marcada una banda bien específica, se le nota, a ver, se ve una verdadera banda. Siempre, cuidado con estos test rápidos, siempre el control tiene que estar marcado para poder validar que el test está funcionando bien, pero se ve bien, correctamente. Chicos, si algo no entienden o me interrumpen si me quieren preguntar algo de esto que estamos mostrando. Se ve bien la línea marcada del antígeno NS1. En el test del medio, fíjense en que el NS1 está del lado derecho y después del lado izquierdo, en el mismo canal, tienen la IgG y la IgM. Yo creo que de ustedes el 90% está familiarizado con este test. Lo que queremos mostrarles es en el primer test rápido qué es lo que está sucediendo
Yo por ahí les compartimos personalmente a algunos de los chicos que son de los hospitales, de los laboratorios o de la red, que hay algunos test que dan una doble banda muy sutil en el antígeno NS1. Después con el tiempo, y porque nosotros tenemos la posibilidad de probar otras metodologías, vemos que esas son bandas inespecíficas, es decir, que le da puntualmente una marca de un test y se ve como una doble banda. Importante, a ver, todos estos test se debe seguir las recomendaciones del fabricante, no solo en el tipo de muestra, sino en los tiempos que se va a hacer la lectura de todo esto. Y nos ha pasado, a nosotros incluso en el laboratorio, de algunos NS1 por test rápido mostrar estas dobles bandas. Esa doble banda es negativa. Y la hemos podido comprobar no solo con el ELISA, sino también haciendo PCR, y eran realmente muestras negativas o no conclusivas en el caso, o no detectables en el caso de la PCR. Así que cuidado cuando se informe esto. Por favor, si tienen esto, nos derivan la muestra al laboratorio para que nosotros la podamos completar, y si tienen ELISA, la procesan por la técnica de ELISA en el laboratorio. Esto es lo nuevo para nosotros y para la mayoría, que empezamos, sobre todo nosotros acá en Salta vamos a ser los primeros que vamos, uno de los primeros que vamos a ver resultados de IgM positiva en posibles pacientes sospechosos de dengue. Y acá se plantean dos escenarios distintos. Uno, y está relacionado a la aparición de los síntomas, dependiendo, cuándo aparecen los síntomas de acuerdo a la última dosis de vacuna que me puse. Si los síntomas, todo caso compatible con la definición de sospechoso, es un paciente que se encuadre, que tenga fiebre, menos de 7 días de evolución, será considerado un caso sospechoso de dengue asociado a la vacunación o al ESAVI cuando los síntomas aparezcan dentro de los 21 días que el paciente se puso la última dosis de vacuna. Supónganse que yo me vacuné el día 10 y el día 18 yo empiezo a tener síntomas. Si empiezo a tener fiebre, dolor articular, se va a encuadrar a ese paciente de lo que llamamos ESAVI, es decir, enfermedad asociada a la vacuna. Hablar de vacuna hoy sería un capítulo totalmente, sería otro capítulo, pero es importante saber que la vacuna de dengue es a virus vivo atenuado, es decir, es en el virus donde se sacó todo, se manipuló para que se lo inactivó, para que justamente no produzca la infección, pero bueno, es un virus atenuado que tiene que producirse el ciclo para que se generen los anticuerpos, ¿no? Entonces, las vacunas a virus vivos atenuados se le atribuye o están más relacionadas a posibles casos de SAVI. Todos esos casos se deben estudiar por laboratorio. Y en la vacunación, todos los pacientes vacunados se deben estudiar y se debe hacer PCR, biología molecular, porque acá la IgM ya no me va a dar información. Los pacientes que se vacunen van a tener anticuerpos los primeros meses, hasta 6 meses, 1 año. Después van a aparecer los anticuerpos neutralizantes, que son los que verdaderamente van a quedar como parte de la inmunidad. Pero en estos casos de vacunados, todos los pacientes van a tener que ser estudiados por biología molecular. Por eso las chicas resaltaban hoy, en este momento, es fundamental poner en la ficha epidemiológica si están vacunados con la vacuna con Qdenga, que es la que se está vacunando acá en la provincia, y cuándo se puso esa vacuna, justamente para ver en qué escenario estamos nosotros. Y si nosotros tenemos un resultado positivo, todas estas muestras se deben mandar a secuenciar, porque es importante saber si el paciente sospechoso, realmente está en un ESAVI, y para saber si estamos ante la presencia de la cepa vacunal o ante la presencia de la cepa salvaje, que es la que
le puede estar causando el dengue. Entonces, por favor, todas esas muestras relacionadas a vacuna, remitan al laboratorio, que esa nosotros vamos a mandar al Centro de Referencia de Nación para secuenciación. Y otra cosa que nos va a pasar a todos es que tengamos pacientes que se han vacunado hace 2 meses, 3 meses, empiecen a tener síntomas de dengue, hago yo una serología y tenemos IgM positiva. Sí o sí, en estos pacientes debo hacer PCR. Esto va a ser un capítulo aparte, calculo que lo empezaremos a transitar ahora y veremos cómo nos vamos moviendo. No tenemos experiencia en el país, nadie tiene experiencia todavía, o mucha experiencia sobre eso, porque todavía se sigue vacunando y nosotros en las provincias fuimos los primeros en empezar a vacunar. En base a todo esto, nosotros estamos trabajando hoy con este algoritmo que se nos presentó en el brote del 2024. Todas las muestras que nos llegan hasta el 5º día de evolución se hace NS1 y PCR. Aislamiento no hacemos, eso siempre está para los laboratorios de referencia o en pacientes que son post-mortem, generalmente se hace aislamiento. Y también trabajamos con los test rápidos cuando ya estamos en brote. Después de los 6 días de evolución, dejamos el 5º y 6º día y un ratito en stand-by. Después del 6º día de evolución ya podemos hacer anticuerpos IgG por los métodos inmunocromatográficos o ELISA y el MAC ELISA para detectar anticuerpos IgM cuando hablamos de casos agudos. El problema siempre nos traen las muestras que se derivan, que están entre el 5º y 6º día de evolución, que son muestras donde uno debe combinar metodologías, porque en esos días, entre el 5º y 6º día, ya prácticamente está desapareciendo la viremia y recién están comenzando a aparecer los anticuerpos. Entonces, muchas veces estamos en situaciones donde el paciente tiene toda la epidemiología, tiene toda la clínica, la ficha dice que es un paciente de 5 días de síntomas, el NS1 nos da negativo, la PCR nos da no detectable, le hacemos IgM más que ELISA positivo. O al revés, tenemos IgM positivo, generalmente nos suele pasar que tenemos IgM positiva en un 5º día y nosotros ahí recurrimos en general a la PCR porque nos permite cerrar el caso. En el 5º y 6º día es donde uno requiere combinación de metodologías para aumentar la sensibilidad del diagnóstico y poder llegar a un diagnóstico más certero. Acá se lo dejamos a modo de gráficos para que ustedes puedan ver. Si ustedes ven aquí en este gráfico, en el 5º día, lástima que no podemos tener el puntero, pero si veíamos en el 5º día y yo solamente le hago NS1 al paciente, la sensibilidad del NS1 al 5º día no llega a ser del 50%. Pero si yo lo combino con una IgM, un MAC ELISA, en el mismo día, en el 5º día, la sensibilidad del diagnóstico aumenta prácticamente a un 90%. Acá ustedes leen que dice falso positivo y pecado original. Antes hablábamos de un término medio viejo. El pecado original es que en algunos pacientes sigue perdurando la IgM por periodos más prolongados de tiempo y tienen IgM es decir, es la IgM que apareció en una prima infección. Entonces, ahí es donde a veces la IgM nos embarra el diagnóstico. Ahora, aparte de esas IgM positivas de una prima infección, se van a sumar los anticuerpos IgM de la vacunación en este contexto. Por eso es importante y siempre hacemos hincapié en la combinación de métodos, de metodología, sobre todo en ese periodo entre el 4º, el 5º y 6º días de evolución. Esto solamente es esto es parte de la notificación de Oropuchi y Mayaro y decirles que nosotros estamos haciendo Oropuchi y Mayaro sobre todo en pacientes
con epidemiología positiva, que llamamos positiva, de zonas donde está circulando el virus. Nosotros sobre todo le hacemos a pacientes del norte de la provincia o con antecedentes de viaje a Bolivia o Brasil. Lo estamos informando en el sistema, tenemos para hacer biología molecular, y si ustedes nos necesitan derivar algo puntual, porque ustedes que son los que tienen el paciente lo conocen mucho mejor, que no sea de estas áreas que nosotros estamos haciendo, viene de otro lado de la provincia, por favor que quede notificado, que quede asentado en la ficha que nos mandan. El brote del 2024 nos dejó todo esto a nosotros, cocirculación, no solo tuvimos cocirculación de los dos serotipos, sino que tuvimos coinfección, es decir, en los mismos pacientes tuvimos dengue 1 y dengue 2, coinfección con dengue y chikungunya, tuvimos encefalitis por dengue, infecciones de transmisión materna. Seguimos siempre estudiando las variantes que pueden aparecer dentro de los distintos serotipos, y para seguir sumando la circulación de Oropuche y Mayaro y la vacunación. Todo esto para nosotros es un desafío en el laboratorio cuando necesitamos hacer un diagnóstico definitivo de una arbovirosis, y es importante saber toda esta información para saber a dónde estamos parados y qué queremos buscar. Bueno, acá agradecerle nosotros a nosotras ya nos conocen, al Conce, a mí, a Marcela, a la doctora Div, a Marce Vite, que es nuestra técnica, que siempre está en contacto con ustedes. Estamos en el Hospital del Milagro. Nosotros somos somos el laboratorio de referencia de la provincia, que pertenecemos a la Red de Nación. Agradecerles acá a las chicas, las residentes que están rotando con nosotros, y también son para nosotros, toda la gente que se capacita en nuestro laboratorio, es una vía de comunicación con todos los otros hospitales, porque pueden volcar todo lo que aprenden, toda la información de nuestro laboratorio. Así que agradecerles acá a Pau y a Flor, que nos acompañan. Muchas gracias a ustedes porque a veces agobia todo esto, y acá charlando le dice el AEDE, le dice está sembrando el terror con el Oropuche, le dice a Kulek, y el Kulek le contesta, usted no se queda atrás con el dengue. Hoy estamos acá. Oropuche, Mayaro, dengue, chikungunya, Zika, así que es mucho lo que tenemos para estudiar. Gracias, chicas. Acá van a seguir las chicas de acá, Ruth. No sé si se me escucha ahí. ¿Qué tal? Buen día. Perdón que recién aparezco ahora a saludarlos, pero tuvimos un inconveniente con la conectividad en la dirección y me tuve que venir al hospital, y fuimos muy bienvenidos, por suerte. Dice vos adelante, si querés. Principalmente agradecerles acá a las chicas del laboratorio de referencia, a las residentes, por la colaboración que siempre tienen con nosotros, con su experiencia y su conocimiento para actualizarnos, para repasar lo que ya sabemos y para actualizarnos en todo lo que es nuevo. Así que les damos muchísimas gracias por su colaboración. Y a ustedes también por conectarse, por tomarse el trabajo y el tiempo de conectarse para conocer todas las novedades, y así podemos trabajar mejor en equipo. Una de las cositas que quería aclarar antes que empiece Florencia, ¿ya está hablando a favor o no? Bien, ahí está. De que antes que empiece Florencia con su tema, es que un pequeño detalle a todo lo que habló tan claramente la doctora Bravo referido a los test rápidos, que realmente es un problema en este momento. Aprovechando la oportunidad que esta presentación va a quedar grabada y probablemente, no, seguramente la vamos a compartir con los colegas que tienen laboratorio privado, que es donde se están haciendo los test rápidos. Que presten mucha atención al flyer donde la doctora puso la interpretación que tienen los test rápidos, que fue lo que se consensuó con Nación, y que vean que en ningún lado dice que con un test rápido se puede descartar un caso, ¿no? Eso es importante porque yo entiendo, por ahí es la falta de conocimiento, no es para culpar a nadie, pero por ahí prestar atención en ese cuadrito, porque nos va a facilitar mucho a nosotros a la hora de hacer la vigilancia.
Otra cosa que, bueno, ahora ya pasamos a la presentación de Florencia. Florencia Cano es una de nuestras residentes de epidemiología de primer año, está comenzando, está aprendiendo, y ella ha preparado un Power donde vamos a explicar algo que se les está pidiendo para ir en forma personalizada a los laboratorios en general, con los que nos comunicamos permanentemente, tanto públicos como privados, que si bien la ficha epidemiológica es enviada al programa de vigilancia epidemiológica y es archivada muchas veces en los establecimientos, nosotros nos vendría muy bien, sobre todo en los establecimientos privados, que por ahí pasan un sistema de facturación y ya no la tienen más el laboratorio, que aprendieran o tuvieran no sé, aprendieran por un lado y que tuvieran la buena voluntad de cargarlo en el sector de documentos. Hay un sector en el CISA, cuando cargan la muestra y la derivan virtualmente para poner los resultados, sobre todo para obtener el PDF que después entregan en facturación, en el caso de los privados, y en el caso de los hospitales la utilizan para derivar las muestras a los laboratorios de referencia. Nos vendría muy bien que aprendan a aprovechar esa carga de documentos para que la ficha ya quede cargada de documentos para cualquiera de los digamos, de ninguna de las partes que hacemos vigilancia la podemos tener a mano. Eso es lo que ha preparado Florencia, y a continuación ella les va a contar un poquito cómo podrían hacerlo, y nos facilitaría a nosotros muchísimo el trabajo para vigilancia. Bien, Flor. Gracias, Doc. Buenas tardes. Es una breve descripción únicamente de los pasos. Si podrían pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien. A modo de recomendación, también no es obligatorio, sí, para tener en cuenta que este documento, la ficha epidemiológica, tiene que ser legible, ¿sí? Si por las dudas sacan la foto, aparte de que la letra, bueno, sea legible, bien como dijeron las compañeras más temprano, que la luz de la foto se pueda ver bien, ¿sí? Una de las cosas que por ahí recomendamos para zafar de este inconveniente es utilizar aplicaciones. Son gratuitas para Android, para diferentes celulares, así que no hay mayores inconvenientes. Recomendamos en particular Simple Scanner o Cam Scanner, son aplicaciones bastante simples, bastante intuitivas por ahí, y lo que generan estas aplicaciones es que uno saca la foto y el programa automáticamente te lo edita, te lo hace más claro, te lo pone con un mayor contraste, entonces se puede leer mucho mejor. A su vez, también el programa a este documento lo puede convertir en PDF o en formato JPG, que es de imagen, PNG también, y ese archivito ya lo tienen listo en el celular o en la computadora para poder cargarlo luego al Sistema Nacional de Vigilancia, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Bien, ahí se marca, por ejemplo, de que lo pueden compartir como PDF, ¿sí? Bien, ahora, sí, bien como explicaron las compañeras además un poquito más temprano, la vigilancia epidemiológica parte desde la sospecha del caso, ¿sí? En este caso hablamos de dengue. Una vez que se sospecha del caso, hay que notificarlo acá en el sistema. Tienen que crear el evento, también como explicaron, completar la información que hay en la ficha epidemiológica, en la ficha de laboratorio, perdón. Hacer la derivación virtual, recalco también eso, porque si no después las chicas no pueden cargar lo que serían los resultados y se arma ahí un teléfono descompuesto entre, por favor, cárgamelo, así yo lo abro. Y aparte de esas tareas, de esas eslabón que se hace, ¿no? de tareas pequeñitas, les vamos a pedir por favor que también carguen lo que sería la ficha epidemiológica en la solapa arribita que se ve de documentos, ¿sí? Es decir, cuando se tiene el caso ya notificado en CISA, se ingresa en la solapa de documentos. Vamos paso por paso. Pasamos al siguiente, por favor. Bien, ahí se va marcando como para que quede más clarito. Luego, ¿qué hacemos? Una vez que hacemos clic en el documento, nos va a aparecer esta información, que bueno, tenemos un botón verde que nos dice agregar. Le hacemos clic ahí. Pasamos a la siguiente. Bien, una más, por favor. Y se nos va a abrir esta pestañita, ¿sí? ¿Qué vamos a ver acá?
Acá es donde cargamos el documento y completamos con la información para luego poder identificar el documento, ¿sí? Vamos avanzando despacito con las flechitas a ver que vayan apareciendo. Bien, en la parte de arriba vamos a tener lo que es el título, ¿sí? Cada vez que ustedes vean, por ejemplo, en la parte izquierda de la pantalla que está con título con un asterisco rojo arriba, eso es porque tiene que ser una información que sí o sí tienen que completarla. Si no la completan, no van a poder luego cargar el archivo, no lo van a poder confirmar, digamos. Entonces, en título, únicamente ficha epidemiológica, por ahí si quieren completar también con el DNI o con el apellido de la persona, ya vamos completando información para luego poder ir diferenciando lo que serían las fichas epidemiológicas. En la partecita más de abajo, en la parte de descripción, si bien no es un campo obligatorio, es muy bueno para poder incluir alguna otra información que ustedes crean pertinentes, ¿sí? Más abajo tenemos lo que serían las palabras clave, que ahí les recomendamos poner esto, ¿no? Ficha EPI, ficha epidemio, para que ya vayamos viendo, después nosotros buscamos y es mucho más fácil encontrarla. Por ahí el DNI de la persona, el apellido, el nombre. Y luego, en la parte, ahí, inmediatamente debajo, dice seleccionar un archivo. Cuando ustedes hacen clic ahí, se abre lo que sería una ventanita más, ahí ponen agregar, se va a abrir el explorador de la computadora y ahí ya tienen que tener el archivo, bien como decíamos, como formato PDF o con formato de imagen, lo seleccionamos, exactamente ahí, gracias. Seleccionamos enviar datos y vamos a ver cómo nos queda en la siguiente diapositiva. Bien, esto es a modo de ejemplo. Ponemos en enviar datos. Pasamos a la siguiente. Ya pasé, se tendría que estar viendo. Pasa un hito más, por favor. Ahí va. Ahí aparece, por ejemplo, lo que sería el nombre del documento, que ya nos quedó cargadito. Y un hito más. Bien, y así es como vamos a verificar que el documento se subió correctamente, ¿sí? Luego ese documento, bueno, se puede descargar y lo podemos visualizar. De esa forma también recordemos que el programa de vectores nos pide ahí que subamos cuando son las fichas de bloqueo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que luego la siguiente persona que necesite más información sobre ese caso, ya está todo ahí, ya está todo cargado y no tenemos que estar con este teléfono descompuesto que nos dice la doctora, ¿no? De estar pidiendo. Consulta, cuando suben esta ficha ahí, van todos los documentos que subo juntos, no te los discriminan en fichas epidemiológicas, de bloqueo, Sí. o sí. Aparecen los documentos. Se puede apartar. Claro, Bueno, te las van separando en Exactamente. El título te permite encontrar más rápido porque van todas por todas separado. por separado. Así que nosotros desde acá tenemos que poner ficha epidemiológica, sería nuestro título para que se pueda hacer un filtrado. Exactamente. Exacto. El bloqueo, el programa de vectores en otra capacitación, perdón, Flor, también ya explicó cómo Perfecto. cargar los bloqueos. Entonces ya vamos combinando todo lo que es documento para que cada caso tenga todo lo que necesitamos todos. Eso lo podemos ver todo, inclusive nosotros también. Sí. Exactamente. Luego, a medida que se van cargando los archivos, uno entra a esta parte de documentos y ahí van a aparecer todos los archivos que se cargaron. Y ahí ya queda, como digamos, toda la información contenida en un solo lugar. Bueno, no habría más que eso. Y por último, nada, agradecerles el espacio y sí comentarles que estamos a disposición, tanto yo como la doctora Juárez, para responder por ahí consultas que haya respecto a este tema en particular. También por ahí consultas si tienen dudas sobre las aplicaciones que les recomiendo que usen. Son bastante intuitivas, pero si necesitan, no hay ningún problema, dejamos los mails. Y por último, también dejamos un QR de la ficha epidemiológica del SFI, que bueno, corresponde para el evento de dengue. ¿Sí? Si por las dudas también no lo tuvieran, ya queda grabada la presentación y si no le sacan una fotito ahora y ahí directamente ya pueden descargar lo que sería la ficha para que la tengan en el celular o en la computadora y ya les queda todo lo que necesitan más a mano.
Bien, ¿tienen alguna pregunta? No sé si hay algo en el chat. ¿Hay alguna pregunta? No la veo. Abraham, si quiere el chat, Karen, ahí es la azul. Sí. Ahí está. Sí, chicos, si quieren, prendan los micrófonos y nos van preguntando por ahí. A veces cuando sale un poco, a veces sale medio desfasado y quedan cosas sin responder, los escuchamos. Lo que pregunta Cristian Argota, que dice, al adjuntar el PDF de la ficha ya no tenemos que mandar en formato papel. Eso es una respuesta que tendría que dar el programa de vigilancia. No sé si hay alguien de ahí que puede responder, Vanina. Hola, Cristian, ¿cómo te va? Buen día, hola, buen día a todos. Mira, nosotros actualmente no están mandando tampoco fichas papel, están mandando en PDF, lo están compartiendo con la carpeta que se comparte con todas las áreas operativas. Así que no estaríamos tampoco recibiendo papeles acá nosotros en el programa. Bien, a los fines del laboratorio, la verdad es que con nosotros, si nosotros nos suben el documento, está perfecto, ya no necesitamos que nos manden nada. La ficha generalmente va al programa de vigilancia, pero bueno, Sí, no, nosotros en época de brote, eventualmente subarán al documento lo que quieran, pero nosotros en época de brote, a veces tenemos para procesar 50, 80, 100 muestras. Ponernos a bajar ficha por ficha del documento, incluso cuando a veces tenemos un internet malísimo, lejos de ayudarnos, nos complican. ¿A Sí, eso quién? iba a decir, Gaby, creo que para ustedes la ficha que le ven más No, que todo a va al nosotros papel. nos complica, a nosotros por favor sigan mandando en ficha papel, creo que en todo el país siguen pidiendo la ficha papel porque nos habilita rápidamente a sacar la información de los días de evolución y empezar a procesar las muestras. Nosotros a veces tenemos en el laboratorio problemas del sistema, están todas las computadoras ocupadas, subiendo los resultados al sistema, cargando las muestras, la verdad que no nos ayuda a nosotros. Sí, nos ayuda porque por ahí se olvidan de una ficha, todo, la suben al documento ocasionalmente. Pero para el laboratorio, para nosotras, por favor le pedimos la ficha epidemiológica, que como siempre, completa, como ya lo hemos explicado. Ahí justo, bueno, ahí pusieron también, son dos cosas diferentes para el laboratorio de referencia, sí tienen que seguir mandando el papel, ficha de papel, y para nosotros ya seguimos trabajando como venimos trabajando online, y también para los de del laboratorio. En realidad, esta alternativa, aparte de ser una alternativa que se nos ocurrió charlando con el programa de vigilancia, sobre todo con la doctora Vanina, apunta más que nada a las dificultades que tenemos con los laboratorios privados, particularmente yo me ocupo de conseguir la ficha, como Dios me ayuda, digamos, generalmente mandan una foto por WhatsApp. Es más que nada apuntando a esa estrategia para que los laboratorios privados que me mandan una foto, en lugar de mandar una foto, la carguen en el documento. El objetivo principal es ese, para la pregunta que hace Cristian, porque realmente se nos ha convertido en un problema porque no tenemos más que la derivación virtual de una muestra de laboratorio, que a veces ni siquiera llegan al laboratorio de referencia. Es un test rápido que se hace en un laboratorio privado, nosotros lo advertimos, lo encontramos en CISA y no tenemos nada más que esa información. Ese es el objetivo principal en realidad de la carga en documento, para facilitar esa parte del trabajo a lo que le sigue a la vigilancia de laboratorio, a la vigilancia epidemiológica. Sobre todo para las intervenciones que se tienen que hacer, porque son sospechas como cualquier otro y que no tenemos mucha información. Así que, bueno, esas serían las tres situaciones. Una cosa es vigilancia epidemiológica, otra cosa es las muestras derivadas al laboratorio de referencia, que es otro tema, y otra cosa es el objetivo, digamos, primordial que se nos ocurrió esta idea, es para que las fichas epidemiológicas de los laboratorios privados las tengamos en su totalidad o un mejor porcentaje que lo que las conseguimos ahora. No sé, ¿hay otra pregunta? No, por lo menos acá en el chat no sé si alguien quiere abrir el micrófono, preguntar alguna duda, no sé si quedó claro. Hoy Ahí Gaby y Doc Ruth habían puesto cuáles son los eventos que tenemos que querer por cada paciente febril, dengue, chikungunya, oropuche y mayaro, creo que quedó claro que sí. Sí. Y que quede claro lo de la ficha. La ficha, los que mandan para vigilancia en forma de PDF, que manden al laboratorio de referencia cuando derivan las muestras con su ficha correspondiente, como siempre se hizo.
Y la tercera alternativa es la de los laboratorios privados, que es donde nosotros ahí, bueno, que nos carguen el documento. ¿Sí? De todas maneras, ¿cómo diríamos? Es conocer una herramienta más del CISA que puede servirle para muchas otras cosas, como la carga de bloqueo que ya les explicó el programa de vectores. Tiene una utilidad que por ahí no todos la tienen en cuenta, también para eso, ¿no? Pero creo que ya quedó claro las tres opciones, ¿no? No son opciones, las tres modalidades de la utilización de la ficha, ¿no? De todas maneras, esta no va a ser la única ni la última reunión que vamos a tener en redes de laboratorio, porque ahora estamos en la primera fase, que es la de preparación, que incluye lo que es Prebrote. y que estamos preparándonos para lo que pueda venir. Así que seguramente va a haber otras reuniones donde va a ir cambiando el escenario Sí. epidemiológico y por lo tanto las pruebas de laboratorio, el enfoque del laboratorio también Va a se va cambiar. modificando. Así que seguramente vamos a tener reuniones Sí. posteriores. Creo que de acá nos tiene que quedar claro, hoy estamos parados nosotros en la provincia de Salta, todo esto es dinámico para los distintos lugares presentan distintos escenarios. Hoy Córdoba está parado en un escenario distinto a nosotros. Hoy nosotros estamos en prebrote, interbrote, estudiamos la totalidad de los casos sospechosos, deben ser estudiados. ¿Cómo lo debemos estudiar? Con muestras tempranas para ponerle nombre y apellido a lo que puede estar circulando, y eso se hace por medio del diagnóstico molecular. Muestras tempranas del inicio de los síntomas hasta el 5.º día. Suero, por favor. Si realizan NS1, si hay laboratorios que tienen la posibilidad de usar el ELISA NS1 y les da positivo, en el prebrote esa muestra debe ir a diagnóstico molecular, porque el NS1 no me dice más que estamos ante un caso de dengue, no me dice el serotipo. Entonces, en prebrote, ese NS1 positivo debe ir a diagnóstico molecular. En una etapa de brote, NS1 positivo, epidemiología clínica, listo, tenemos el caso. Hoy no. Entonces, hoy estamos como más simple, muestras tempranas. A ver, que no llegue el paciente al laboratorio que está en el 4.º día de inicio de síntomas, porque llegó el viernes a la 1:15, diga, y le dicen al paciente no vuelva el lunes o martes. Nos perdimos la oportunidad de hacer un diagnóstico en una muestra temprana. Si el paciente concurre al laboratorio, si son muestras, por favor, que se van a derivar, se le toma ese día. Si mientras más temprana la muestra, mejor es la sensibilidad de los métodos moleculares o virológicos para hacer diagnóstico. Muestras tempranas. Y por favor, el dato de vacunación para nosotros es muy importante, que venga en la ficha si se vacunaron para dengue y la fecha de cuándo se vacunaron. Porque de acuerdo a eso se va a asociar, en caso que sea positivo, a un ESAVI, a un posible ESAVI o a un caso sospechoso de dengue por transmisión ya vectorial. Y se estudia distinto, debemos mandar a secuenciar todas esas muestras. Entonces, eso es lo que en modo general debe quedar claro. Yo creo que lo que dijimos, que en la medida que vamos transcurriendo con la vacunación, vemos cómo se van a ir presentando los distintos escenarios para el diagnóstico, sobre todo nuestro en el laboratorio. Sí, hay otra pregunta. No sé si hay alguna otra consulta. Ponga a favor el código QR del boletín. En el boletín, quiere que lo ponga, epidemiológico. Bien, eso vamos a tener en cuenta. El código QR en el boletín. Sí, cómo no. Eso se va a agregar. Yo creo que nada más, el último, Cristian, que dijo, que entendió lo que habíamos preguntado. O sea, Cristian, cuando vos derives la muestra al laboratorio de referencia desde el hospital, sí, tenés que seguir mandando la ficha y así para que vos igual. Ficha epidemiológica. La ficha epidemiológica. Así que... de acá creo que desde nuestro lado estamos, era toda la información como que teníamos para darle, que la idea es que quede claro, que sea lo más gráfico posible,
y fichas completas, por favor. Sin eso nosotros se nos dificulta muchísimo el trabajo. La ficha completa, la derivación de la muestra completa, como explicaron las chicas temprano, que esté completa, porque me dio la impresión que... No cargan, el problema de la derivación es que llegan a cargar el caso sospechoso, lo que explicó Florencia al principio, y no cargan la parte de muestra, que es la muestra del laboratorio, donde va el suero, y no hacen la derivación virtual a este laboratorio. Entonces no pueden ver el resultado porque nosotros no sabemos que nos han derivado una muestra. Si no lo hacen en el sistema, vamos a tener la muestra que nos llegó, pero si no hicieron la derivación virtual, no vamos a poder volcar los resultados al sitio. Es cierto que Luis y Nilsa, que están aquí también, que forman parte del equipo del programa de redes, ellos todos los días revisan eso todo el tiempo y les hacen una ayuda a memoria de los que quedaron sin cargar las muestras, pero ahora se puede hacer todo ese trabajo. Estamos. Con cierta tranquilidad porque estamos en preparación, no tenemos el brote encima todavía. En época de brote se hace muy complicado revisar, pedir, incluso cargar nosotros, nos ha hecho muchas veces hacer cargas nosotros, se complica mucho, entonces sería importante que cada uno haga su parte, y entonces se facilita el trabajo de todos. Y repito lo que dijo Florencia, que estamos a disposición de ustedes para lo que quieran preguntar, por mail, por WhatsApp, por teléfono, como mejor les parezca. La doctora Bravos, ustedes saben que siempre está dispuesta también a colaborar con su asesoramiento, como siempre, así que eso no va a haber problema. Y aprovechemos ahora que estamos más tranquilos para organizarnos, cosa de que cuando venga el brote estemos en una situación más ordenada. Sí. Así que bueno, de acá agradecerles los que siguen conectados y ya saben, cualquier consulta estamos a disposición, creo que con la mayoría nos conocemos. Así que muchas gracias a la chica de Vigilancia de Redes, por convocarnos siempre. Para nosotros es importante estas reuniones porque nos facilita que la información llegue a todos los puntos y bueno, justamente poder llegar a un diagnóstico correcto. Es decir, ¿no? Siempre tratamos de ir tratando de transmitir todo lo nuevo que va apareciendo y todas las cosas que se han ido modificando para que todos podamos trabajar en equipo, justamente. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por el tiempo y la atención. Bueno, ahí cierro también la comunicación, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.